Capítulo 7. Secretos. La lucha se mantuvo durante largos minutos, en los cuales los droids hacían todo lo posible por recuperar el terreno perdido. La estrategia de Roy era muy efectiva, pero como siempre pasaba al enfrentarse a los droids, las estrategias podían ser superadas con simple fuerza bruta y muchos números. Los hombres de la 194 comenzaban a caer uno por uno ante el fuego enemigo. Aquellos que estaban más alejados del muro de chatarra tenían el mayor riesgo de ser alcanzados. Los droids cada vez presionaban más y ya a Roy, Hammer y al comandante junto a los hombres apostados abajo, se les hacía más difícil mantener la posición. Si el 212 no hacía algo drástico, pronto el 194 estaba condenado. Comandante, estamos perdiendo a muchos hombres. Debemos retirarnos. Negativo, soldado. Si abandonamos esta posición seremos un perfecto tiro al blanco. Resistan, soldados. La ayuda está en camino. Denlo por hecho. Los clones tuvieron un segundo impulso a su moral. Estaban dispuestos a luchar con todas sus fuerzas, pero solo aquellos que estaban más cerca pudieron ver la preocupación del comandante. La situación era precaria, y dependía del apoyo que pudiese no llegar a tiempo. Entonces, de pronto, Fuego de artillería. el grito del soldado puso a todos en alerta. ¿Fuego de artillería? La situación no podía empeorar. Estaban contra la espada y la pared, un blanco fácil para el fuego a distancia. Afortunadamente, el objetivo de las salvas no eran los clones. Las explosiones sacudían la tierra y removían los escombros. Los droids tras el cúmulo de chatarra, volaban por los aires mientras sus posiciones eran abrazadas por el letal fuego de artillería. El 194 estaba salvado, manteniendo la posición y reagruparse cerca de su comandante. Son de los nuestros. Es el general y el 212. Los clones celebraron el arribo de sus colegas. Justo a tiempo para evitar su trágico destino. Alzaban la mirada al cielo alabando a las lanzaderas Laat, que dejaban a cientos de clones del 212 en el campo de batalla. Y solo dos de los clones del 194 estaban mirando otra cosa. Hammer y el comandante miraban la extraña actitud del Padawan. Más que celebrar por su victoria, Roy estaba más enfocado en guardar bajo su túnica su sable de luz. Podrían jurar que era aquel que tenía la hoja morada, lo cual resultó un poco extraño para los clones. Si hubiese guardado ambos sables no sería nada raro, o bien pudo dejarlo colgado en su cinturón, pero no. Se empeñaba mucho en guardarlo. ¿Qué estaba escondiendo el joven Padawan? Supusieron que podrían preguntarle más tarde. Ahora, tenían que tratar con otro ser. Pues una de las lanzaderas había dejado al general Pablo a unos pocos metros de su posición. Comandante. Qué bueno verlos con vida. El placer es mío, general. Una estrategia muy arriesgada sin duda. Tan al frente de las líneas enemigas. Pero usar sus cuerpos destruidos como barrera fue muy ingenioso. En realidad. Tuvo que haberlo visto. Interrumpió apresuradamente. Se lanzó al frente de la unidad y todos lo seguimos. No sabíamos qué estaba pensando, pero cuando logramos contener a los ojalatas todo fue claro. Teniente. Le recuerdo que es de mala educación interrumpir a un superior. Oh. Lo siento. No es a mí al que debe pedirle perdón. Lo siento, comandante, estaba tan emocionado que no me di cuenta. Espero me disculpe. Oh. Sí. No te preocupes. Supongo que nos pasa a todos. El comandante estaba más confuso, por el hecho que el Padawan haya cambiado la historia, y le diera todo el crédito a que lo hubiese interrumpido. ¿Qué estaba tratando de lograr? Puede que hayan seres humildes que no les importe la gloria o la fama, pero eso era muy diferente a negarla por completo. Eran muchas dudas, y lo único que podía ver, era a su general retirándose junto al Padawan hablando de cosas triviales. Roy estaba ocultando sus habilidades, ¿pero por qué? Hammer. Tú has estado más tiempo con el Padawan. ¿Me puedes explicar qué está pasando? Eso me gustaría saber. No es normal actuar de esa manera. Es un genio. Pero se niega a ser reconocido. No creo que sea eso. Parece que Roy está ocultando algo. ¿Lo dice por cambiar la historia? No es la primera vez que lo hace. No es solo eso. Tú mismo viste cómo guardaba el otro sable. Casi como si no quisiera que el general lo viese. ¿Algún tipo de resentimiento hacia el general? No lo creo.
Es como si le tuviese miedo a algo. Como si no confiara en el general. No confiar en tu superior es difícil. Lo sé. Lo sé muy bien. Sé lo peligroso que puede ser también. Tendremos que hablar con el joven. Al menos a nosotros nos ve más como sus semejantes. Supongo que todos tenemos problemas. Muy bien. Trataré de hablar con él en los cuarteles. Iré contigo. Para fortuna de todos, la acción al norte de la ciudad capital fue el último escenario de guerra del planeta. Ahora, definitivamente, la 194 y el 212 habían tomado control total de Christophsis. El planeta y el sistema solar de mismo nombre, ahora estaban bajo el control de la República. Los altos mandos se reunieron una última vez para despedirse y desearse buena suerte. A Pablo le resultó algo extraño los elogios que el chico recibía del comandante Cody, cosa que hasta al propio Obi-Wan le resultaba extraño, pues Cody no era de los que alababa mucho a la gente. Aún así, la falta de contexto y de palabras claras no le pudo dar a Pablo una idea clara de lo que hablaban, y simplemente pensaba que el Padawan había tenido un buen desempeño bajo las órdenes de su comandante. Pero la guerra no espera a nadie. Y Pablo ya había recibido la siguiente orden y tenía que partir junto al resto de la 194 Legión. En una larga despedida por parte de los hombres del 212. Quienes recordarían con orgullo la bravura del joven Padawan junto al cual lucharon. Es raro verte tan entusiasmado, mi amigo. Incluso elogiando a alguien tan joven. ¿Pasó algo mientras el general Pablo y yo no estábamos? Le sorprendería escucharlo. ¿En serio? Ahora sí tengo curiosidad. Mientras tanto, ya el 194 se había replegado al interior de la flota, y surcaba el hiperespacio rumbo a un destino desconocido. Ni siquiera el comandante Clon sabía a dónde iba, así que se podía asumir que sería un viaje largo. Al menos podrían descansar, pues la batalla de Christophsis los había golpeado más fuerte de lo que pensaban. Ahora en los barracones, al menos un cuarto de las literas estaban vacías. Todos lamentaban la pérdida de sus hermanos caídos, y algunos no tan fuerte de corazón sollozaban a escondidas por las esquinas de la nave. Aquellos que estaban al mando debían ser fuertes. Aunque quisieran llorar por la pérdida de sus hermanos, no podían permitirse ese lujo. Ellos eran la fuente principal de inspiración para el resto de sus hermanos, su principal pilar de valor y confianza. Dos clones caminaban por los pasillos del Veneter. Parecían estar haciendo una simple rutina para inspeccionar y subir la moral de las tropas, pero tenían un segundo objetivo. Estaban buscando a alguien. El comandante y Hammer estaban buscando a Roy, pues no podían encontrarlo por ningún lado. No estaba en las barracas, ni junto a su maestro en el puente de mando. Nadie lo había visto desde que entraron al hiperespacio, y temían que estuviese por algún lugar haciendo una travesura. ¿Se puede saber dónde diablos se ha metido? Me preocupa su actitud. ¿Estará en algún rincón sufriendo por los fantasmas de la batalla? No lo creo. Roy no parece ser de aquellos que se lamentan del pasado. Seguro que está haciendo alguna diablura por ahí, como cualquier muchacho. Entonces, escucharon unos sonidos extraños que provenían de la sala de entrenamiento. Curioso, no pensaban que alguien tuviese energía suficiente para entrenar tras la batalla, así que decidieron echar un vistazo. Cuando abrieron la puerta quedaron atónitos, al ver a un pobre saco de boxeo, recibiendo el embiste constante de los golpes de Roy. El Padawan era joven, pero los clones podían deducir que su fuerza era incluso superior a la suya, y eso podían comprobarlo, de la violenta forma en la que el saco de boxeo se sacudía. A pesar de estar cubierto por sus clásicas túnicas Jedi, no era difícil imaginarse un cuerpo musculoso bajo el cuello del Padawan. ¡Qué extraño! Esa no era la imagen que tenían de cómo debía ser un Jedi. ¿Pero por qué deberían de juzgarlo? Como clones, ellos mismos se esforzaban al máximo para alcanzar su individualidad, dentro de los millones de semejantes que tenían. Ellos sabían muy bien lo que significaba querer ser diferente, y no había nadie mejor que ellos, para intentar entender al muchacho. De pronto, un estruendo los sacó de sus pensamientos. El saco de boxeo no pudo contener los golpes que Roy le propiciaba, hasta el punto de partirse a la mitad ante la poderosa patada del joven. Ambos clones miraron atónitos la escena, pues esos sacos podían recibir varios disparos de blaster sin siquiera romperse, y un simple mocoso lo había hecho rendirse. Lo más curioso, era que no parecía haber usado nada de lo que los Jedi llamaban fuerza. Los clones no podían verlo ya que Roy estaba de espaldas, pero el rostro del joven podría infundir el miedo en cualquiera.
Una cruenta lucha en su interior lo desequilibraba un poco, pero él resistía con todas sus fuerzas para no dejarse llevar por sus emociones. Una de las muchas desventajas de hacer uso del vapor. El rostro de Roy estaba plagado de venas que sobresalían de su piel, y su respiración era bastante errática, producto de los constantes achaques que recibía su cuerpo. Era la segunda vez que le pasaba desde que se unió al 194. La primera fue cuando tuvo que blandir su sable malva, para defender la vida de los clones a sus espaldas. Por suerte nadie lo había visto. Tantos secretos que esconder en un cuerpo tan joven. Pobre criatura temerosa a las consecuencias de sus actos. La única esperanza que podía aportar al resto del grupo era una falsa sonrisa, y la mentira de hablar con palabras llenas de emoción y alegría, cuando él mismo se consumía por dentro. Pobre muchacho. ¿Cuántos secretos habrá escondido en su pasado? Tranquilo. Ese saco ya se rindió. Su repentina voz sacó al joven de sus pensamientos. Amer. Oh, comandante, mis disculpas. No sabía que estaba allí. No se preocupe, teniente. Yo pensaba que ustedes los Jedi podían sentir cuando otros se acercaban. Incluso escuché que podían sentir las emociones de las personas con solo mirarlas. La fuerza en sí es un misterio incluso para nosotros. Y no todos podemos alcanzar el mismo potencial por mucho que queramos. Dijo con una falsa sonrisa dibujada en su rostro. Además, yo solo soy un Padawan. Ni siquiera soy capaz de imaginar todo lo que la fuerza es capaz de hacer. Parece que eso de la fuerza es tan confuso para ti como para nosotros. Eso parece. Una leve pausa y un extraño silencio se apoderaron del lugar. Una tranquilidad puso tenso los clones, como dudando o seleccionando seriamente sus próximas palabras. Gracias a la fuerza, que Hammer no tenía pelos en la lengua. Roy, queríamos preguntarte algo. Por supuesto. ¿Por qué le escondes tu potencial al general? La pregunta se sintió como un balde de agua fría sobre el joven. No esperaba que lo descubriesen tan pronto. De hecho, ni siquiera pensaba que lo descubrieran. Supuso que había cometido algunos errores, o simplemente los clones eran más inteligentes y perspectivos de lo que él pensaba. No podían culparlo, pues la mayor parte del tiempo, los jóvenes piensan que los adultos no notan algunas cosas, cuando la verdad es todo lo opuesto. Los ojos de Roy se oscurecieron con una mirada triste y vacía, aunque su boca mantenía esa sonrisa que cada vez se sentía más falsa. No tenía sentido mantener su fachada de falsa fortaleza. Ya lo habían descubierto. ¿Qué sentido tenía? Pero ¿sería capaz de dar una respuesta que satisfaciera la curiosidad de sus superiores sin alguna consecuencia a largo plazo? Sea cual sea la respuesta, Roy tenía que pensar bien sus palabras, y sobre todo, dejar de mentirle a los demás y a sí mismo.